La Asociación de Peatones de Quito presenta Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. Por una vereda bien arreglada, vienen caminando todos mis panas, moviendo su cuerpo para estar sanos, todos peatones, héroes urbanos. Todos caminan, 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 todos caminan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos comenzando una edición más de Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. Yo soy Juan Pablo Rosales y les doy la más cordial bienvenida a su espacio peatonal. Muy buenas noches, ya no sé si es tardes o noches a este horario. Es bonita esta hora. Sí, es bonita esta hora, con todas y con todos. Soy Karina Gallego, somos la Asociación de Peatones de Quito, los orgullosos peatones semicongelados en esta ciudad, porque como decía la canción que estábamos escuchando del grupo peatonal, Vereda 13, amanece sobre el panecillo y todos nos tenemos que sacudir el frío para poder salir a nuestros respectivos trabajos y actividades, porque estamos que nos morimos del frío en esta ciudad. Sin embargo, Quito se camina, como dice la canción, somos la mayoría de personas las que utilizamos esta ciudad a pie. Hay un 14% de personas que exclusivamente se mueve a pie por Quito, son personas que solamente caminan, pero al final del día, la mayoría de personas que utilizan el transporte colectivo, son más del 60% de personas, tienen que llegar a sus paradas a pie y desde sus paradas hacia sus domicilios, sus actividades caminando. Igual las personas que utilizan sus vehículos, todos somos peatones, y de ahí la importancia de construir una ciudad que esté hecha a la medida de los peatones. Así es, y es un círculo virtuoso el tema de la seguridad, porque a veces nos dicen, es un círculo vicioso, salimos a caminar, llamamos a la delincuencia, nos asaltan, nos da miedo, entonces preferimos subirnos en un auto, subirnos en cualquier vehículo, porque si no nos asaltan, etcétera, etcétera. Es al revés, ¿no? Más bien es un círculo virtuoso, que puede ser un círculo virtuoso. Mientras más personas hayan caminando en la calle, mientras más personas estemos ocupando el espacio público, menos probabilidades hay de que aparezca la delincuencia y nos asalte, porque va a ser un espacio totalmente frecuentado y no únicamente un espacio donde circulan autos que vienen a ser como unas burbujitas donde nos sentimos protegidos, y que tampoco es tan real, ¿no? Porque también en auto te pueden asaltar, te rompen el vidrio, el bujiazo, te rompen el parabrisas, te apuntan con armas de fuego, de todo hemos visto ya en nuestro país. Esperan en el semáforo, te botan un tronco, lo que sea, pero la gente experta en seguridad en ciudades siempre aconseja que las personas salgan a los espacios públicos, apropien de los espacios públicos, en los barrios, en los parques urbanos, en los parques barriales, metropolitanos. Lo importante es que esté lleno de gente para que la gente sea la que ahuyente a la delincuencia. Yo sé que es sumamente difícil en estos momentos. Muchos sienten miedo de salir a la calle. Algunos que no teníamos tanto miedo antes de caminar en las calles en la noche, ya empezamos a sentir ese temor, ¿no? A mí me da mucha pena de que esté pasando eso, porque ya en ningún sitio nos resulta seguro, ¿no? Pero, sin embargo, estas teorías de seguridad que quisiéramos reforzar con estos productos y con nuestra presencia aquí en la radio, es lo que quisiéramos difundir, que la gente caminando se apropia del espacio, se apropia de las ciudades, y eso también le da seguridad al espacio público. Estamos comenzando además de este año en la Asociación de Peatones de Quito con un trabajo acerca de seguridad vial, acerca de los más vulnerables en la seguridad vial, los niños y los ancianos. Los niños, lastimosamente, en este país, la segunda causa de muerte para niños de 5 a 17 años son los siniestros de tránsito, y es un tema muy grave que tenemos que
que atacar entre todos. Y de este universo hay un porcentaje muy importante que fallecieron dentro de los vehículos de su familia porque no tenían y no contaban con su sistema de retención infantil. El sistema de retención infantil, los asientos para niños o para bebés, que todos nosotros conocemos, son unos implementos vitales de seguridad, no son unos adornos, no son opcionales, no es para que se vean más bonitos los guaguas o para tener más estatus, es un tema de cuidar a los niños en caso de un siniestro o de un accidente, ayudan a salvar las vidas. Y tenemos un producto de la Asociación de Peatones precisamente acerca de este tema. Vamos a ver la cuña sobre los sistemas de retención infantil. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro: llevar a un niño en brazos sin SRI o sin cinturón no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro: llevar a un niño en brazos sin SRI o sin cinturón no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta.
Así es, en la vida, cada vida cuenta. En los caminos del Ecuador se están perdiendo entre 11 y 12 vidas en promedio cada día. Este es un promedio demasiado alto. Estamos al doble de cualquier país de nuestra región. Esto es doloroso, es terrible que en Ecuador sea el país de Sudamérica, el tercer país de todas las Américas con mayor cantidad de muertes en las vías. También son muertes violentas, no solamente las pistolas son armas, los vehículos se vuelven armas cuando son manejados irresponsablemente y sobre todo agravados por lo que se llaman los factores de riesgo de la velocidad. Entre ellos, el más importante sin duda es el exceso de velocidad. La velocidad, los choques que se dan a alta velocidad son más graves, por lo tanto este factor de riesgo es el factor que mayor cantidad de muertes trae a los siniestros de tránsito en todo el mundo, no solo en nuestro país. Así es, y para cualquier factor de riesgo en la movilidad, cuando hablamos de cualquier causa probable, estos denominados factores de riesgo, para reconocerlos a nivel mundial en este lenguaje mundial de la seguridad vial, para cualquiera de ellos cada vida cuenta. Ahora los productos que estamos haciendo con la Asociación de Peatones de Quito, estamos firmándolos de algún modo con un llamado a la acción, con lo que se conoce como un llamado a la acción, que es una frase además que motive a emprender, a tomar algún tipo de iniciativa. Para nosotros es súper importante y siempre hemos recalcado la organización, organizarnos con las personas más cercanas, puede ser desde la familia, el barrio, los vecinos, la gente con la que trabajamos en oficina, con quienes estudiamos, organizarnos y hacer presión. Ahora las redes son un medio importante para presionar y por eso queríamos pedirles también que se unan en las redes con esta frase, cada vez que puedan, cada vez que organicen algún evento, cada vez que presenten alguna demanda sobre el tema de cuán seguros se sienten en las calles, en la movilidad, mejorar el transporte público, las ciclovías, el uso de la bici o caminar en las veredas. Hablemos de que cada vida cuenta. Es súper importante posicionar estos temas porque de a poquito vamos educándonos. Nuestro cerebro es una esponjita, entonces cada vez que repetimos estos conceptos, de alguna forma nos vamos adiestrando y nos vamos convenciendo, porque increíblemente hay personas que no están del todo convencidos de que la velocidad es lo que hay que reducir en las vías. Cuando hay siniestros a veces dicen exceso de velocidad y se busca culpar al tercero. Tema de impericia del conductor. Exacto, o que el alcalde tiene un bache, o sea, le culpan a la autoridad, le culpan al tráiler, al camión, al bus, nunca la velocidad, ¿no? Es impericia, pérdida de carril. Entonces sí es importante ir difundiendo estos contenidos educativos. Todos estamos aprendiendo en este proceso y es importante estos llamados a la acción, estas frases que también se nos queden grabadas para poder ir cambiando nuestro comportamiento e ir evitando más muertes en las vías. Así es, cada vida cuenta. Es muy importante cuando intentamos implementar lo que se llama la visión cero. En la visión cero puede que siga habiendo choques, eso a lo mejor no se puede evitar, pero si tenemos una infraestructura que nos cuide, si tenemos unos usuarios que se han informado sobre el tema, si tenemos unos vehículos que estén bien revisados, bien calibrados, con todo funcionando como debe funcionar, con cinturones, con los famosos airbags, con los asientos para los niños, vamos a reducir las muertes viales, que es lo más importante, ¿no? Con el control de la velocidad, con este tema de los radares, que es tan importante, las cámaras salvavidas que necesitamos que vuelvan a funcionar en nuestro país y que es un llamado de la sociedad civil. Además, el hecho de que se vuelvan a instalar estos radares que incluso aunque no cobren multas, solo como radares educativos, ya ayudan a disuadir y a educar a las personas que se están circulando por esa vía para bajar las velocidades. Así es, otro de los factores de riesgo que son preocupantes todavía en nuestro país, aunque nos resulte increíble que una persona en estado etílico se atreva a conducir un vehículo, es mucho más frecuente de lo que quisiéramos imaginar, lamentablemente, y esa es otra de las causas de siniestros que debemos empezar a evitar y a educarnos. Es algo
parece que es de sentido común. Sin embargo, todavía se producen muertes, pérdidas de vidas humanas y animales en general en las vías por efecto del abuso del alcohol el momento de conducir. Tenemos un producto de la Asociación de Peatones de Quito acerca del alcohol como factor de riesgo y vamos a escucharlo. Ciudades 30. Bajar la velocidad para subir la vida. En las ciudades no siempre gana quien llega más rápido. A veces gana quien llega vivo. Por eso, en el mundo se está expandiendo un concepto clave para la seguridad vial: las ciudades 30. Una ciudad 30 es aquella donde la velocidad máxima en la mayoría de las calles urbanas es de 30 km por hora, especialmente en calles de un carril por sentido, zonas residenciales y lugares donde conviven peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares. ¿Y por qué 30? Porque la velocidad lo cambia todo. A mayor velocidad, vemos menos, reaccionamos peor y los impactos son más graves. A 50 km por hora, el campo visual se reduce como si miráramos la ciudad por un túnel. A 30 km por hora, el entorno se abre. Aparecen las personas, los cruces, los detalles. La física también es clara. Cuando la velocidad se duplica, la energía del impacto se multiplica por 4. Por eso, una persona atropellada a 50 km por hora tiene una probabilidad altísima de morir, mientras que a 30 km por hora, la posibilidad de sobrevivir aumenta de forma radical. Pero las ciudades 30 no solo salvan vidas, también mejoran la calidad del aire, reducen el ruido, disminuyen el estrés y hacen que el tráfico sea más fluido. Aunque suene contradictorio, en ciudad correr más no significa llegar antes. Con semáforos, cruces y paradas constantes, la velocidad promedio suele ser mucho menor a 30 km por hora. Reducir la velocidad máxima ordena la circulación y evita frenadas bruscas y aceleraciones innecesarias. El documento Ciudades 30 es claro en algo fundamental. No basta con poner señales. Para que los 30 km por hora se cumplan, las calles deben invitar a ir más despacio. Aceras más amplias, cruces visibles, giros más cerrados, árboles, iluminación adecuada, mobiliario urbano. Incluso intervenciones tácticas y de bajo costo, como pintura, volardos o maceteros, pueden transformar una calle peligrosa en un espacio seguro. Muchas ciudades del mundo ya lo hicieron. París, Londres, Berlín, Milán, Bruselas y también ciudades más pequeñas han convertido los 30 km por hora en la norma urbana, dejando las velocidades mayores solo para vías principales bien diseñadas. Y ahora miremos a Ecuador. En nuestras ciudades, gran parte de los siniestros viales ocurren en zonas urbanas. Calles de barrio, avenidas con comercio, entornos escolares. Lugares donde la vida cotidiana se cruza con vehículos que circulan demasiado rápido. Aplicar zonas 30 en Ecuador no es una idea importada. Es una respuesta urgente a una realidad local. Municipios pueden empezar por zonas escolares, mercados, centros históricos y barrios residenciales. Se necesita control, comunicación clara y, sobre todo, entender que la calle no es solo para pasar, sino para vivir. La seguridad vial no es un lujo ni una campaña temporal. Es una política pública que protege a quienes caminan, a quienes usan bus, bici o moto y también a quienes conducen. Te hacemos un llamado a la acción. Bajar la velocidad no quita tiempo, quita tragedias. Desde la ciudadanía, exijamos calles seguras. Desde los municipios, implementemos zonas 30 ya. Y desde cada volante, recordemos que a 30 km por hora, la ciudad funciona mejor. Porque una ciudad que cuida la vida es una ciudad que avanza. Acabamos de escuchar nuestro informativo acerca de las zonas 30, este tema súper importante que también vamos a estar abordando durante todo este año con la Asociación de Peatones de Quito, precisamente hablando de la velocidad. Vamos a retomar luego el tema del alcohol, que también es importante, pero en este tema de la velocidad hay una forma de detener a los vehículos, de reducir la peligrosidad de las calles, y una forma que, tal como escuchábamos, no es un tema inaplicable, más bien es algo
que ya se necesita en las zonas residenciales de Quito, en los barrios, en las calles que tienen un solo sentido y que no deberían tener vehículos a altas velocidades, porque hay personas que están transitando, porque hay negocios que están atendiendo, porque hay vida en esas calles. Es importante que en los barrios residenciales se reduzca la velocidad. Esto como inicio, porque también hay lugares muy importantes como las zonas de escolares, en donde se necesita que incluso sea menor la velocidad, ¿no? En las zonas escolares está determinado que los 20 kilómetros por hora es el límite máximo de velocidad, y este límite existe porque los niños son mucho más frágiles, mucho más sensibles a los atropellamientos, y por eso es tan importante que reduzcamos la velocidad. Es necesario que en la ley de tránsito se establezca el derecho de los peatones a contar con estas zonas pacificadas para que los gobiernos autónomos descentralizados las implementen en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en los mercados. Es increíble cómo en los mercados hay muchos siniestros, muchos arrollamientos y atropellamientos por el gran flujo peatonal que existe, combinado con el gran flujo vehicular, con líneas de buses que pasan por los mercados. Entonces es importante que estas zonas se pacifiquen. Hay muchas estrategias para pacificarlas, para cuidar a los usuarios más vulnerables. Fuimos testigos en varias ciudades de nuestro país en donde habían los datos más terribles de siniestros de tránsito hace varios años, donde levantamos información de estos puntos negros, como se les llama técnicamente, donde hubo fallecidos a causa de atropellamientos y arrollamientos. Recuerdo claramente, Juan Pablo, en los mercados eran una de las zonas, como bien señalas, los mercados eran zonas críticas porque tenemos carros de abastecimiento, camiones, camionetas, la gente que va en carro a comprar al mercado, la gente que se dirige en bus al mercado y se bajan en plena parada, o sea, el bus se para en el paso cebra, la gente que va a pie y está cruzando y no tiene por dónde avanzar, y calles de altísima velocidad. Recuerdo sobre todo el caso de la ciudad de Ambato, por ejemplo, calles de velocidad alta, sin ningún tipo de control de semáforo, únicamente un paso cebra pintado, justamente donde paraban todos los vehículos de transporte público, quitando el paso seguro a las personas que se dirigían a pie, las veredas además ocupadas por el comercio informal, todo desorganizado. Todo es posible juntar armónicamente, ¿no? El derecho a trabajar dignamente, pero de forma organizada, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para incorporar a todos los actores urbanos sin quitar seguridad a un grupo o a una minoría? Por ello es fundamental hablar de este tipo de conceptos como el de zona 30, de pacificación del tránsito. Hay lindos proyectos de nuestra ciudad que esperamos que se mantenga dentro de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, por ejemplo, para pacificar los entornos escolares y además juntarlos con parques barriales donde sean los casos, donde sea posible, a través de caminería segura, pacificada, etcétera, etcétera, para proteger la vida de los más vulnerables, niñas y niños. Sí, ahora sí vamos a poner, ya tenemos por fin nuestro producto acerca de el factor de riesgo alcohol. ¿Y por qué es importante hablar del alcohol? Porque cuando uno ha consumido alcohol, uno pierde el control del resto de factores de riesgo en un vehículo. Cuando uno ha consumido alcohol, es más propenso a ponerse más el cinturón, a ponerse mal el cinturón, el casco en el caso de ser un motociclista. Cuando uno ha consumido alcohol no tiene conciencia de la velocidad muchas veces a la que está yendo, entonces es más propenso a tener un exceso de velocidad que vuelva mucho más grave su siniestro, y es por eso que nosotros les recomendamos no consumir alcohol cuando vayan a utilizar su vehículo. Vamos ahora sí al informativo sobre alcohol, Pato, muchas gracias. Factor de riesgo alcohol. Conducir bajo el efecto del alcohol es uno de los 5 factores de riesgo en la movilidad y representa el 7% de las causas de siniestros a nivel nacional. El alcohol es una sustancia que reduce la función del cerebro, perjudica el pensamiento, el razonamiento y la coordinación muscular. Todas estas habilidades son esenciales para operar un vehículo de manera segura. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en la legislación sobre beber y conducir se deben usar límites de referencia de BAC de 0,05
gramos de alcohol por decilitro de sangre para la población general y 0,02 gramos por decilitro para otros grupos de conducción como conductores jóvenes, novatos, profesionales, conductores comerciales. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece sanciones de acuerdo a los gramos de alcohol por litro de sangre, las cuales están muy por encima de lo recomendado por la OMS. La reducción de la concentración de alcohol en la sangre de 0,1 gramos por decilitro a 0,05 gramos por decilitro puede contribuir a una reducción del 6 al 18% de las muertes por siniestros de tránsito relacionados con el alcohol. A nivel nacional, las provincias de Pichincha y Guayas tienen las cifras más altas en siniestralidad vinculada al consumo de alcohol. Se incluyen también las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. La mayor parte de siniestros asociados con el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes se concentran en el área urbana con el 91% del total. La población de entre los 19 y 45 años suman el 64% del total de actores involucrados en siniestros con consumo de alcohol como causa probable. El 80% son hombres. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de este grupo etario en nuestro país. Manejar en estado de embriaguez implica un riesgo 17 veces más alto de morir en las vías. Ecuador debe adoptar los límites establecidos en la escala de alcoholemia sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y debe incorporar los límites más estrictos de alcohol en la sangre para conductores noveles y sin experiencia. Los controles aleatorios, especialmente los preventivos, son medidas efectivas para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, y esta es una práctica que no se ha regulado ni se realiza en el país. Se debe avanzar hacia un sistema efectivo de control y sanciones más severas para los comportamientos más riesgosos, junto con un adecuado tratamiento por parte de la Policía Nacional y agentes de tránsito sobre el registro de siniestros donde está involucrado el consumo de alcohol. Empezamos el espacio del foro en Radio Peatón. Especialistas nos visitan para hablar de diversos temas: movilidad sostenible, espacio público, planificación urbana, derecho a la ciudad. Estoy más en el foro de Radio Peatón. Estamos empezando ya el espacio del foro aquí en Radio Peatón y les recordamos que además de estar aquí en nuestra casa en Radio Pichincha, vamos a estar retransmitiendo el día viernes de este programa por nuestra nueva plataforma recién inaugurada, Muévete Radio Online. Es una iniciativa ciudadana en la que esperamos compartir con otros colegas de la comunicación que estén metidos también en el tema de movilidad, con colegas de la bici, con colegas de los buses, con un espectro amplio de personas. Esperamos compartir y que se sumen a esta plataforma. Estamos recién iniciando, pero les invitamos a todas y a todos a unirse a esta plataforma, a seguirnos. Se llama Muévete, está en Facebook. Le decimos plataforma porque la idea es que haya una diversidad de actores que son cada uno administrador de sus productos. Lo que queremos es difundir que hay colectivos, varios colectivos, que estamos unidos y que todos estamos trabajando por las mismas causas desde cada uno de nuestros espacios, y hemos robado un poquito del tiempo de nuestro espacio de entrevista porque ya estamos aquí con nuestra súper invitada, nuestra querida compañera activista por el uso de la bici, es Jazz Armas. Algunos y algunas de ustedes deben conocerla, muchos más bien y muchas, por su programa, también su espacio radial que estaba vigente hasta el año anterior, en una radio amiga que justamente abordaba los temas vinculados a los intereses de los bici usuarios en nuestra ciudad. Ya te damos la bienvenida aquí a Radio Peatón. Muchas gracias
gracias por esa calurosa bienvenida. Gracias por aquí darme su espacio. No, esta es la casa de todas y de todos quienes estamos peleando por la misma causa, Jazz, así que siempre serás bienvenida. Queríamos empezar esta nueva temporada de Radio Peatón, es el segundo programa, conversando con diversos actores sobre las perspectivas de cada uno desde sus espacios, ¿no? Desde donde se mueven. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú, cómo evalúas la situación de los biciusuarios, del ciclista urbano, sobre todo, que se mueve por Quito, que es más o menos tu nicho, ¿no? No te digo a nivel nacional. ¿Cómo ves la situación del biciusuario comparado quizás con años anteriores? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado la situación del ciclista urbano? Bueno, sí se puede decir que hay una mejora, porque evidentemente antes pues no habían las ciclovías que hay ahora, sea desmueladas, les digo yo, no tienen todos los volardos, o tal vez un poco mal hechas o con escombros. Tal vez antes no había tampoco la cantidad de ciclistas o de gente que la pandemia fue un gran punto de quiebre y de cambio. Entonces a partir de ahí sí se sumó más gente a la bici porque era la única forma de movilizarse. Así es. Entonces sí hay un cambio, yo creo que sí es bastante radical, de mucha gente que también con el tema de las bicis públicas que habían antes, yo veía gente con terno o mujeres con ropa así formal usando la bicicleta pública. Entonces eso, por ejemplo, antes no había. Yo recuerdo, yo misma usaba esa bici antes de conocer a los colectivos de ciclismo urbano nocturno, antes de salir. Solía usar esa bicicleta ahí con falda y tacos. Eran unas bicicletas grandotas, pero así la usaba. Y funcionaba, la primera bici pública que hubo. Sí, que extrañada bici pública. Sí, yo quería comentar una cosa aquí, quiero agradecer al municipio en nombre de toda la comunidad ciclística. Por fin pusieron los volardos en la avenida Ladrón de Guevara, en el tramo de la Politécnica hacia la Patria, y en la avenida de la Patria. Por fin esa se repavimentó hace más o menos unos 6 meses, ya esa vía, y aunque estaba señalizada, no había esta importante separación de la ciclovía, esta vital, diría yo. Entonces los carros estaban invadiendo, era mucho más inseguro para la gente. ¿Qué diferencia le ves tú a una ciclovía bien implantada ya que a una ciclovía en la que todavía no hay separación, o que se necesita compartir con los vehículos? Es muy difícil eso aquí en Quito. Claro, evidentemente. De hecho, la realidad, o sea, si nos ponemos a comparar, sí, hay mejora, hay más ciclistas, hay más ciclovías, sí. Pero de ahí así nos ponemos a ver en este punto presente, en la realidad, siempre nos vamos a encontrar quienes nos movilizamos en bici con invasiones de ciclovía, de autos, de motos, y que hay ciclovías abandonadas. Por ejemplo, puedo mencionar la que es de la Naciones Unidas. Esa es de doble vía, pero por ejemplo en esta ciclovía generalmente no hay un control para que realmente esté la ciclovía libre y que no se parqueen ahí, porque la mayoría de autos se parquea, sobre todo en la ciclovía que sube hacia la Avenida América. Sí, me estaba ubicando y justo pensé en eso. Es súper invadida y respetada. Y es como que bueno, ya la pusieron ahí, pero no hay control. Y yo tengo un circuito que justamente le hago de esta ciclovía, utilizo, luego tomo, no sé, me van a perdonar porque no me sé las calles, pero luego, bueno, voy por unas calles alternas para obviamente no tomar la Avenida América, y pienso que son ciclovías que se deberían reseñalizar, mostrarlas también, porque la de seguro dices. Sí, la Veracruz, y luego es la Ulloa, la que va por la No bajo la Ulloa. No. De ahí salgo como a un parque que es justo paralelo a la América, o sea, sigo estando paralelo a la América, y de ahí ya salgo a la de la
la calle de la universidad a la de la UTE. Y de ahí recién cojo la América, entonces cojo como un tramito chiquito solo hasta subir, donde está justo el puente peatonal de la América, y de ahí, bueno, ya cojo ese tramito y de ahí ya me subo a la Mariana de Jesús, por ejemplo. Pero claro, ya se evita todo porque ciclear por la América es sumamente peligroso. Total. Si al menos no hay en grupo, no están en una rodada nocturna, pues es súper peligrosa esa vía. Y por ejemplo, esos tramos no es vía compartida, no hay ciclovía, solo hay un tramito así pequeño de ciclovía, pero por ejemplo son rutas que se deberían rediseñarlas, ponerlas como decir, miren, hay esta ciclovía o hay esta vía compartida, hay un símbolo de una bicicleta, pero que ya, o sea, que con ya, suerte le ven. Se le ve, claro. Sí, entonces, por ejemplo, sería súper chévere, como claro, es una vía también universitaria, que la puedan ir rediseñando, así como muchas otras, ¿no? La de La Coruña, por ejemplo, yo no sé, pero a veces arreglan otras y la de La Coruña lleva años sin ni un arreglito. Creo que son ahí los volardos más atropellados de la ciudad. Total. Y cada vez que vengo, una vez a la semana acá a la radio, veo nuevos volardos aplastados. Y veo en acción los carros aplastando a los volardos. O sea, es increíble la desidia, el poco interés que tienen los conductores de vehículos. ¿Qué será de hacer para que no atropellen falta los mantenimiento, volardos? Entonces. Sí, pero falta control. Justo pensando ¿Qué nos las puedes nuevas contar ya de la conectividad de las ciclovías aquí en Quito? Porque de lo que yo veo, yo no soy usuario, pero a mí me parece que hay muchas ciclovías que llegan a ninguna parte. Sí. Por ejemplo, justo la de la Ladrón de Guevara, que te decía, llega al redondel del Coliseo Rumiñahui, que Dios me libre, es un sector muy complicado, incluso si estás yendo en carro es difícil, o para los buses es un sector bien complicado para andar, y desaparece. Sí. Se esfuma y así hay algunas, se acaba. Así hay algunas, y es chistoso porque lo peor, y esto lo hicieron recién en la parte de la Mariana de Jesús, desde que sube de la avenida a Amazonas, se cogía toda la parte derecha, subías, luego curvabas y seguías subiendo por toda la derecha, y de ahí, bueno, te ponían como suba por el parque, porque está solo 2 líneas pintadas blancas. Porque iba antes por la Inglaterra y la gente protestó y de tal para que quiten ciclovía zona azul, hace años me acuerdo. Bueno, acá era como que, bueno, subas al parque. Sí, de hecho está ahí un ciclista ahí pintado y tienes que ir por la vereda del parque de la Mariana, digamos, ese que va en el medio. Pero después cambiaron y ahora hay, claro, no hay ciclovía de bajada de la... Es chistoso, ¿no? Porque tú dices, ¿y cómo me bajo el de iniciando la Mariana de Jesús? No, ni desde la América tiene ciclovía. Se supone que tienes que bajar, creo, por el parque, que tiene las gradas, ¿no? Entonces, si no eres downhillero o downhillera, no vas a poder. Y además, porque esa vereda del parque está llena de huecos, llena de grietas, y también, obviamente, se prioriza por ahí, no van los peatones. No es un parque muy caminable, además, digamos, porque como vas en medio de la Mariana de Jesús. Claro, vas en medio. O sea, no es un lugar muy bonito para estar. Y el tema también de cruces y todo. Entonces, bueno, te bajas por la Mariana, ¿ok? No, tomas tu carril. Y luego tienes la ciclovía, que va a partir de la 10 de agosto, pero es una cuadra de ciclovía solo hasta llegar a esa otra calle que no me sé el nombre. Y luego tienes que cruzarte. Y ese cruce doble y que hay de doble vía, de arriba abajo, en curva, y tú tienes que cruzarte al otro lado para tomar la ciclovía que le pusieron de doble carril del otro lado de la Mariana. Entonces, si estás bajando es como que vas a ir en contravía, pero tienes que cruzarte, y hay carros que giran así, y hay carros que vienen así, y hay carros que... Entonces, no, pues es absurdo. Entonces tú dices, ¿por qué hace? ¿Qué quiere aquí? Porque los que hacen nunca van en bici. Entonces, claro, es mejor seguir recto, ¿no? Y es absurdo, porque solo es ese tramito de ciclovía. Porque voy a ser de abogado del diablo, y algo bastante escuchado dentro de la administración municipal, digamos, y de los vecinos que se oponen a las ciclovías, es ¿para qué hacen ciclovías si no hay nadie? Entonces tú vas y dices, a ver, vamos a constatar que efectivamente haya ciclistas
circulando, ¿no? Para poder pelear con los vecinos y defender las ciclovías. Y efectivamente no hay nadie. Entonces ahí viene el tema de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En la famosa frase de haz ciclovías y cosecharás ciclistas. ¿Debería cumplir así? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacerse en la ciudad desde la autoridad o desde los colectivos para incentivar el uso de la bici, para que sea una cosa redondita, ¿no? Que fluya, que funcione, que gire, y no que tengamos ciclovías, pedimos ciclovías y nadie las usa, o tenemos un montón de ciclistas y no hay ciclovías? ¿Cómo hacemos las cosas? El asunto es integral, ¿no? Entonces, claro, yo soy el alcalde y entonces, bueno, voy a poner ciclovías y de pronto digo, pero estoy poniendo ciclovías y no veo ciclistas. Pero ahí ya es un error de concepto justamente, porque la bicicleta se mueve de manera distinta. Exacto. Entonces nunca vas a ver, y yo eso les digo cuando dicen, ahí están vacías las ciclovías, veo. Entonces yo les explico, nunca vas a ver un tráfico de ciclistas a menos que hayamos salido al Día Mundial de la Bici. A menos que sea Ámsterdam o Utrecht, porque ahí sí no puedes cruzar las calles. Exacto. Cualquier día, y no cualquier pueden hora. Tampoco tomar es más complicado ir en auto. Entonces digo, nunca vas a ver un tráfico de ciclistas a menos que sea un super evento especial y vayamos un montón en grupo, porque la bici justamente es tan eficiente que se maneja de manera distinta. Entonces siempre tú vas a ver esa vía flojita. No vas a ver así, tengo que ver un montón de ciclistas. Y de hecho yo sí he visto, hay horarios picos, ¿no? Tipo, creo que son 6, 7 de la mañana y más o menos entre 4:30 hasta 6 de la tarde. La ciclovía, al menos del Amazonas, sí tiene un flujo constante. Claro, no es como los autos. Ellos que quieren ver ahí que nosotros también estemos así, trancón de bici y todos ahí trompudos. La campanita y crin, crin. Ahí insultándonos así. No, eso no va a pasar. Obviamente. Porque la bici se mueve de manera distinta. Cada uno tiene sus tiempos y es más eficiente. Entonces, eso una. Entonces, nunca van a ver ninguna ciclovía así, hecho trancón. Y lo otro es que si das ciclovías, tienes que dar también parqueadero, también tienes que dar seguridad vial, también tienes que dar cultura vial. Entonces, claro, hay personas que dicen, a mí sí, y a mí me han dicho, a mí me encantaría usar la bici. Hablas tan bonito que yo también ahora quiero usar la bici, pero les da miedo moverse en la ciudad. Hay unos que dicen, o sea, yo no sé cómo te mueves en la ciudad. No sé cómo. Sí. Terror. Ya es lo que nos lleva a una siguiente pregunta que tenía. Cuéntanos sobre Ponte en mis pedales, porque esta es una iniciativa, es un programa radial que estás montando. ¿Cómo así? ¿Por qué nace este programa? ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar a la gente? Bueno, este programa sí nació hace unos años atrás. Creo que fue justamente más o menos después de pandemia. Y casualmente aquí en Radio Pichincha justo fue que hicieron un concurso y pues inicialmente gané ese concurso para sacar acá. Pero bueno, las circunstancias de la vida, yo no pude, tenía trabajo, luego me salió un viaje y la verdad es que no pude hacer ese proyecto que ya estaba en mente. Y nació por la pasión que tengo por la bicicleta y la profesión que seguí. Entonces, bueno, ahí sí tengo que, si mi papá me está escuchando, saludos. Es mi fan número 1. Entonces, él es quien dijo, mira, tengo esta buena idea de juntar estas dos cosas que tú tienes y hagas lo que más te gusta, ¿no? Pues hablar de la bici, que los ciclistas también tengan una voz. Yo a veces decía, pasan tantas cosas entre los ciclistas en positivo y en negativo, y generalmente no tenemos como un apoyo, decir, no, aquí me apoyo, acá tengo una radio, acá me comunico, y para hacer de cadena, de ir enlazando varias personas, colectivos, que yo tengo esto, que yo hago esto. Entonces era como, sí, que los ciclistas tengamos una voz y que sea nuestra voz, no, que sea nuestro espacio. Y entonces yo tenía como que la idea, siempre quise que sea en vivo, porque decía, si estamos como en alguna programación y alguien tiene algo en la vía, que le pasó algo, que hubo un siniestro, en ese momento se pueda actuar, en ese momento se pueda decir,
amigos, comunidad, pasó esto en tal calle, esto está pasando en este momento, y reclamar en este momento, porque pasaba que después uno se enteraba, ya sea por así, de algún amigo o los grupos, ¿no? Entonces, eso principalmente, y obviamente también fomentar el uso de la bicicleta. Contarles la manera de las anécdotas, la manera de las rutas que uno hace, todas esas cosas bonitas, decirles, mira, todo esto puedes lograrlo y con la bicicleta. Y como yo a veces les digo, la bici me ha dado trabajo, la bici me ha dado amistades, la bici me ha dado toda una comunidad en que te puedes sentir apoyada, no solo en el tema de salir a una ruta, sino de distintas cosas, porque la bici se junta con el ambiente, con la cultura, con la música, con absolutamente todo. Entonces puede ser un montón de cosas, y por eso nació como que sea yo siempre me gustó la revista, siempre me gustaron las revistas. Yo dije, quiero que sea una radio revista para que tenga varios enfoques, varios segmentos. ¿Cómo has visto la recepción de la gente, la comunidad de la que estábamos hablando fuera de cámaras? Bastante positiva, realmente, como yo les he dicho en muchas ocasiones, Ponte en mis pedales a la final también es suyo, no es Jazz Armas, sino es de todos ustedes, porque ustedes se conectan, ustedes comparten, son de ustedes las experiencias. Entonces la verdad es que cualquier cosa yo me he sentido respaldada, y creo que es mutuo. O sea, ha habido ese apoyo de que yo te apoyo, tú me apoyas. Súper bien, y nos encanta que tengas este espacio, que tengas un montón de seguidores además que te quieren, te admiran, y esperamos que sigas adelante con ello, y ojalá te animes para que seas parte también de la plataforma Muévete, que es una plataforma compartida de varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son tus perspectivas para este año, Jazz, con relación a al uso de la bicicleta en nuestra ciudad? ¿Qué compromisos hay pendientes? ¿Qué te gustaría que se vaya cumpliendo en Quito para seguridad y para incentivar y motivar a la gente a usar bicicleta? Sí, es una buena pregunta. Y con respecto a eso sí quedaron algunos temas, ¿no? Y está justo lo que hablábamos hace un ratito, el tema de la bici pública, por ejemplo. Eso quedó en stand-by, no hubo respuestas, se metió oficio, se habló con concejales, se hizo como de todo, y eso todavía sigue ahí. Entonces, como seguirle metiendo presión en esos temas. También está el tema de los siniestros viales que hemos tenido. Se dan reuniones de seguridad vial que, la verdad, aprovecho para decir, ¿para qué nos sirve a la comunidad ciclista que hagan el mega evento de seguridad vial? Para que nos digan cómo se debe cruzar, para que nos digan cosas que todos los ciclistas ya sabemos porque lo vivimos a diario. Así ciclistas y peatones, ¿no? Y usuarios del transporte público. Entonces está el tema de eso, de hacer presión realmente para que haya sanciones realmente duras para lo que se ha hablado desde una revocatoria de licencias. Porque creo que es la de única manera cuando a la gente le tocan el bolsillo o le tocan pues ya algo suyo, ahí creo que se lo piensa. Así es, ahí va. Entonces está ese tema, ¿no? También de la seguridad vial, de que se pueda hacer algo, y sí, el tema de la ciclovía sigue pendiente porque como bien se decía, hay ciclovías que no conectan y hay ciclovías que siguen sin funcionar. Una red de ciclovías decente y adecuadamente señalizada y segregada. Ya nos quedamos sin tiempo, nos quedan súper claras tus demandas. Creo que a todos y a todos quienes nos estaban escuchando, de todas formas, esta es tu casa. Cuando necesites contarnos algo, y vamos a darle Radio seguimiento Peatón, a todos estos y vamos a darle seguimiento vitales desde Radio Peatón. Y con todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, una tarde más en Radio Peatón, y les esperamos el próximo miércoles aquí en Radio Pichincha, y el viernes el reprise en Muévete, plataforma por Facebook. Chao, chao. Chao. Aquí se despide Radio Peatón.
tu espacio peatonal seguro. Nos vemos la próxima semana para seguir caminando juntos. Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan.